Sí, al momento de graficar nosotros los datos, vemos que ellos no se comportan de manera normal. Entonces, todo lo que nosotros vemos aquí no se le puede aplicar. Ojo con eso, que la gente muchas veces se va y aplica cuestiones que no se deben a estudios que no competen. La única manera que nosotros tenemos para saber si podemos aplicar todo esto a un estudio cualquiera que se nos presente en el camino es graficando los datos. ¿Cómo es que vamos a graficar los datos? Tomamos los datos, los arreglamos de alguna manera y aquí en el eje horizontal vamos a poner la variable en estudio, el valor. Miren, por ejemplo, en este caso, pulgadas, creo que en este caso lo que estaba midiendo era, permítanme que esto no me deja, en la cintura de un hombre, se supone que fue a medir la estatura, ¿ves? De clientes potenciales. Entonces, la estatura la midieron en pulgadas y lo que midieron, lo que se pone aquí es la frecuencia con la que se repite una determinada observación. Por eso que se dice que la media, pues, es el dato más alto, porque es el dato que con mayor frecuencia. Entonces, recuerden siempre, porfa, porque ya en la práctica no vayan a meter las 10. Nosotros podemos aplicar eso siempre y cuando el estudio se comporte de manera normal. ¿Cómo voy a saber yo que el estudio se comporta de manera normal? Graficando. Cuando grafique voy a ver que el comportamiento de ellos tiene esta figurita de la campana, que es lo que normalmente se le denomina. Y pues ya sé que todo lo que vamos a ver aquí se le puede aplicar. Entonces, en este caso, lo que hicieron fue medir la estatura de unos clientes, la midieron en pulgadas. Aquí está el valor de la variable y aquí la frecuencia con la que se repite esa variable. ¿Cómo voy a hacer yo para determinar esta frecuencia? Pues ustedes ya en estadística descriptiva vieron varios modelos. Ustedes pueden, por ejemplo, con datos agrupados o sin agruparlos, que hay dos formas de hacerlo. Con datos agrupados o con datos no agrupados. Entonces, primero esto. Si esto se da así, entonces nosotros vamos a poder aplicar todo lo que veamos. Para una distribución normal, los datos importantes son la media del estudio y la desviación estándar del estudio. En una distribución normal, establece que el 50% de las observaciones está por debajo de la media y el otro 50% de las observaciones está por arriba de la media. Caso que hemos dicho mucho, no se va a dar en su totalidad, ¿no? Pero que puede ser que se agrupe un tanto aquí aproximado al 50 y otro tanto aquí aproximado al 50. Y para eso se da aquella cuestión del teorema del límite central que les dije que hacen uso ahí de una cuestión que a mí en lo personal no me parece. Estoy muy en desacuerdo con eso. Pero que los maestros que van arriba de estadística aplicada lo utilizan mucho. Yo lo doy, pero yo estoy en desacuerdo con el porqué de utilizar esa fórmula ahí, porque nosotros vamos a discutir toda la fórmula. Esta gráfica lo que me dice es que si se fijan bien, vamos a ver esto, que alrededor de la media debe de estar concentrada la mayor cantidad de datos. Y ya lejos de la media hay muy pocos datos, muy pocos datos. Fíjense aquí cómo va esta grafiquita para abajo y para abajo y para abajo. Entonces quiere decir que van a haber muy pocos datos. Ya matemáticamente se podría demostrar que el área bajo la curva, por ejemplo, si nosotros definimos un área aquí, este pedazo aquí, el área bajo la curva va a contener un porcentaje de tantos datos.
el área bajo la curva aquí va a tener un porcentaje de tantos datos y aquí igual. Pero entre más alejado de la media, menos datos hay, ya sea hacia arriba o hacia abajo de la media. No importa. De ahí que vamos a ver o vamos a recordar lo que era la fórmula de la desviación estándar para tener mayor claridad en cuanto a esa concentración de datos. Lo primero es saber que nuestra distribución normal es de esa manera. Aquí nosotros graficamos el X o el valor de la variable en estudio y en el eje vertical vamos a graficar siempre la frecuencia con la que se repite cada valor de la variable. La media ya sabemos cómo calcular. La desviación estándar, si recuerdan, primero hay que encontrar la varianza. Esto solo es para recordar y saber el porqué de la cuestión. Primero calculamos la varianza, que la varianza que está descrita por esa letra y que era la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los x sub i menos mu elevado al cuadrado entre el número de datos. Que una vez que nosotros calculábamos la varianza, para encontrar la desviación estándar, nosotros lo que hacíamos era sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Y pues esto con esto se elimina y solo me queda el sigma, ¿no? Ojo, entonces, nosotros nos podemos decir, nos podríamos preguntar, ¿por qué demonios primero le elevamos al cuadrado si después le vamos a sacar la raíz? Y es aquí donde les digo que estadística aplicada me permite a mí ir asumiendo cierta posición en relación a los datos porque yo entiendo cómo se sacaron los datos. Entonces yo empiezo a tratar de manipular ciertas cuestiones, no porque yo lo quiera manipular, sino porque la ecuación me lo permite. No es que yo necesite manipularlo a mi antojo porque así lo deseo, sino que la ecuación me permite. Es como les decía la vez pasada, que yo puedo decir que si alguien me pide cuál es la media o el promedio de cómo pasan mis alumnos, yo podría incluso presentar la moda, si se diese el caso, que varios de mis alumnos me sacaron un 80 y pico, un 90 y pico. Podría usar la moda para quedar bien. Y alguien me puede decir que no. No, en el mundo entero, una manera de calcular la medida de tendencia central es encontrar la moda. En el mundo entero. Así que nadie me podría venir a decir que es. Si yo me los quiero enrollar todavía, para que ni siquiera me pregunten, y porque si son licenciados que en otras áreas muy diferentes a lo que es ingeniería, yo les podría presentar la media geométrica, que ya discutimos que es la raíz enésima del producto de todas las observaciones. Les pongo la ecuación y desde ahí ya los comienzo a dejar enrollados para que no me anden preguntando nada. Voy a presentar el dato que a mí me convenga dependiendo de lo que yo necesite. Pero eso es hacer un sesgo, que dijimos que un sesgo muestral es utilizar o influir en lo que yo quiero presentar. No, aquí no voy a influir en nada, sino que voy a ver que yo puedo manipular esto de tal manera que el estudio que yo quiera presentar esté mejor adecuado. Fíjense bien, solo les voy a poner, esta observación siempre la pongo en el aula cuando estamos presenciales. Imagínense que estuviésemos en el aula
y que alguien entra al aula y quiere sacar la edad promedio de las personas que hay en el aula. Las personas que hay en el aula incluyen al alumno, a los alumnos y al docente. ¿Qué pasaría si alguien llega y hace eso, conmigo incluido ahí? Vamos a ver. Esto es lo que quiero que ustedes analicen, porque es lo que debe de ocurrir en esta clase. ¿Qué pasaría si alguien llega al aula, están en el aula, todos reunidos, quiere sacar el promedio de las personas, la edad promedio de las personas que están en el aula, y me toman en cuenta a mí? ¿Qué pasaría? El promedio va a subir por su edad. Ajá, correcto. El promedio va a subir porque me tomaron a mí en cuenta, y eso significaría que el promedio subiría. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a influir en el estudio sin quererlo dañar, sin querernos, ¿cómo se llama? Poner en mejor situación a nosotros. No, es que el estudio mismo o nosotros tomamos la decisión de hacer algo porque conocemos de la cuestión. Entonces, en ese estudio, póngale ustedes aquí, habemos 16 ahorita, póngale que hubiésemos 16 en el aula. Entonces, si queremos sacar el promedio, utilizándome a mí también, el promedio saldría alto, pónganle un año más o 2 años más. Yo tengo 56, se supone que ustedes deberían de andar en el orden de unos 20 años. 21, lo más. Si ya tienen más años, ya es que andan desfasados conforme a lo que se pretende de la edad que deben de tener para llevar esta clase. Entonces, estaría aumentando un año. A mí me saldría que yo tendría como 20, yo tengo 56 años, me saldría que tengo como 25 años menos. Cosa que me podría dar felicidad. ¿Para qué? ¿En qué me podría brindar que me incluyan a mí en una cuestión de esas y decir que tengo 21 años? De ninguna manera, ¿no? Sería más bien ilógico decir que voy a andar alegre porque salí que tengo 21 años, cuando en la realidad tengo 56. A ustedes, que les afecte un año, pues si lo ponen en años de edad, un año más tampoco les daría les afectaría enormemente. Para aquellos que tienen menos años, es decir, que tienen 22, por ejemplo, no les afectaría mucho, pero para aquellos que tienen 23 y dice que tiene 22, les podría servir un poquito. Pero un poquito nada más. Nada más. Entonces, yo puedo manejar o manipular mis datos dependiendo de lo que quiera. ¿Cómo manipularlo en este caso? Por ejemplo, decir, no saquemos a Franklin del estudio. ¿Por qué? Porque Franklin es un valor atípico de la variable en estudio. ¿Por qué? Porque Franklin es una persona de mucha edad. No sé si ustedes vieron la vez pasada, por ejemplo, en la universidad, los años promedios para que un alumno se gradúe son de 10 años. Lo que pasa es que ahí tomamos en cuenta toda la gente que trabaja, y la gente que trabaja lleva muy pocas clases. Por eso de que les digo que entre más objetivo es el estudio, mejores resultados puede brindar. Pero si yo quiero sacar la edad promedio con la que se gradúan los alumnos, ¿cómo podría ser más objetivo? Vamos a ver. En la UNA, porque es completo para la UNA. Depende de la carrera. ¿Cómo? Digo que podríamos separar los estudiantes que solo trabajan, que trabajan y estudian, y los que solo estudian. Ajá, correcto. Y también dividirlos por carreras. Es correcto, ahí ya vamos. ¿Por qué? Primero, el que usted dijo, seccionar para ser más objetivos en cuanto a la función que nosotros andamos buscando. Por eso les digo que aquí aplicada tiene que ver con análisis de lo que yo ando buscando. Primero hablar de la edad promedio con lo que los alumnos se egresan de la UNA sería dejarlo muy generalizado. ¿Por qué? Porque sabemos que en la universidad hay tanto gente que trabaja como gente que solo estudia. Entonces, primero partirlo ahí. Gente que trabaja y gente que estudia. Partirlo.
Gente que ve en la noche y gente que ve en el día. Partirlo. Gente que va a ambas jornadas, que es casi el caso de lo que es ingeniería. Porque ingeniería tiene muchos laboratorios y tiene que estar casi todo el día ahí. Después dijo, creo que fue, a ver si lo encuentro. Ya se me perdió. Que se salió. Suriel. Me dijo, bueno, también por carreras. ¿Por qué? Porque hay carreras que definitivamente son mucho más difíciles que las otras. Eso ya lo tenemos más que establecido. Las carreras con mayor grado de dificultad, pues va a decir que ellos van a utilizar muchos más años. Si quiero seguirlo subdividiendo, podría decir también, ¿ustedes creen, es otra consulta que les voy a hacer, ustedes creen que están en igual grado de condiciones aquellos jóvenes que vienen del interior del país con los jóvenes que son de aquí de Tegucigalpa? No. No. No, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué no? Porque simple y sencillamente el hecho de que Roberto se levante y que ya su comidita está puesta en la mesa porque ya mamá se la puso, eso es un beneficio enorme. El que viene de afuera, no, vive en un cuartito ahí todo apretado y tiene que ir a hacer su comida. Incluso tiene que ir a buscar los alimentos para podérselos hacer. Mercy tiene a su mamá que le lava toda la ropa. Los muchachos que vienen de afuera, pónganle que Melanie es de afuera. No, Melanie tiene que ir a lavar su ropa. Mercy hasta lavadora tiene. Melanie no, tiene que ir a echar maceta con la mano. Entonces, ahí podemos ir haciendo muchas diferencias de qué es lo que realmente está pasando. El solo hecho de que hablábamos la vez pasada de que los padres influyen en nuestro comportamiento, que les dije que cuando yo fui estudiante me perdí un tiempito y mi padre pues me jaló las orejas y ya me encarrilé otra vez. Cuando estamos solos, no hay nadie. ¿Quién está? Allá el tata está pensando que el cipote está estudiando cuando solamente anda en la calle. Cuando ya se atreve a pedir información sobre el estudio, ya se da cuenta que pues la persona anda mal. Entonces, todas esas cuestiones que nos van volviendo mucho, que nos van encerrando y encerrando y encerrando la variable, nos permite actuar de mejor manera. Eso ocurre aquí, como en el ejemplo que les digo, de sacarme a mí del estudio porque soy un valor atípico. Lo puedo hacer perfectamente bien, lo puedo hacer, porque soy un valor atípico. ¿Por qué elevarlo al cuadrado cuando después le voy a sacar la raíz cuadrada? Recuerden que la desviación estándar lo que me mide es qué tanto se aleja la observación por arriba de la media o por debajo de la media. Eso es lo que me indica porque fíjense bien que la desviación me dicen 2, 4, 5, 6. Solo me dice desviación, una medida de dispersión, se dispersa. No me está diciendo si se fue para arriba o se fue para abajo, ninguna de las cosas. Solo me está diciendo se alejó tanto. ¿Hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? No le interesa, solo está diciendo que se alejó. Por eso del cuadrado aquí y después sacarle la raíz. Porque fíjense bien que si mis datos se comportasen de esa manera, el 50% de mis valores aquí y el 50% de mis valores acá, toda observación que esté por debajo de la media me va a producir un dato aquí como Negativo. negativo, correcto, ingeniera. Y fíjense bien que esto dice que es una sumatoria. Y todo dato aquí me va a producir un dato Positivo. y si esto es una sumatoria, mija, ¿qué podría estimar yo que va a haber como resultado aquí? Cero. Podría ser, va, mijo, porque habrán datos negativos, la mitad de los datos negativos y la otra mitad positivos, que yo podría decir que la desviación incluso es cero. O sea, ¿qué estaría diciendo? Fíjense bien en la interpretación que nosotros podemos dar. Si esto no tuviese el cuadrado, todos los datos que están por debajo de la media, este resultado me estaría el negativo.
Como para decir, esta es la desviación nada más, sin sacarle la raíz. Todos los datos que estarían aquí serían negativos, todos los datos aquí serían positivos, pero como esto es una sumatoria, yo podría decir que mi desviación es 0. O sea, ya en relación al estudio, estaría diciendo que todos mis datos están concentrados alrededor de la media, que nadie se dispersa, que todo está alrededor de, o sea, que todos sacamos 80, si este fuese el promedio 80. Y eso es mentira. Entonces, esa es la razón del por qué se eleva al cuadrado acá, para que todo esto siempre sea positivo, lo que está aquí adentro de los paréntesis siempre sea positivo, y lo dividimos entre n, porque lo que queremos es un promedio, pero lo dividimos entre n. Y luego, para sacar la desviación estándar, lo único que hacemos es la raíz cuadrada de sigma, de la desviación estándar, para que eso solo me quede. Entonces, básicamente lo que estamos eliminando aquí es el cuadrado. En la desviación estándar, ojo, de nuevo, otra vez insisto, la desviación estándar lo que me está dando es un grado o una medida en qué tanto pueden los datos alejarse de la media, ya sea hacia arriba o hacia abajo. A la desviación estándar no le interesa si se aleja hacia abajo o se aleja hacia arriba. A ella lo que le interesa es qué tanto se aleja. Ahora, ¿qué tanto se aleja? Va a depender mucho, otra vez, de lo que yo esté estudiando. De lo que yo tenga en estudio, de la variable que yo tenga en estudio. Fíjense bien. Por hoy les digo que aplicada tiene que ver muy precisamente con lo que yo tenga en estudio. Y del análisis propio, que es ahí donde yo no les puedo ayudar. Más o menos los oriento, pero no les puedo ayudar. Es que yo tengo que hacer hincapié en lo que estoy estudiando. En la variable que tengo en estudio. Pónganle bien. Pónganse bien, y esto lo traigo, siempre se los traigo a esto porque pues lo relacionan más a su vida estudiantil. Ahora en la universidad hay cualquier cantidad de excelencias académicas. Yo, como siempre digo, en mis tiempos, yo conocí 2 personas de excelencia académica en toda mi carrera, en ingeniería eléctrica. 2, nada más. Ahora miro aquel montón. Excelencia académica significa que mis notas promedios, ¿qué onda? Sumar. A ver, hijo. Para tener excelencia académica, ¿cómo debe ser mi promedio? Elevado. Muy alto. Muy alto. ¿De cuánto? A ver si De sabe. 90 para arriba. 80 para arriba. De 80 para arriba, correcto. De 80 creo que es a 89. De 80 a 89 usted se gradúa con cum laude. De 90 a 94 creo que es magna cum laude. Y de 95 a 100, pues ya es ese gran suma cum laude, ¿no? Capacidad de gente. Entonces, fíjense bien, que nosotros, si hablamos de 79 y 80, ¿qué podemos decir? Un punto. Un puntito. Ahora, que se oye más bonito decir 80 que 79, definitivamente. Como estudiante siempre lo vamos a ver mucho más bonito. Pero si ahora ese puntito lo llevo a algo aquí, ¿pesa o no pesa? Sí pesa. ¿Por qué, Tiene mijo? peso. ¿Por qué? Es una diferencia en... Permítame. Es una diferencia ¿cómo? Ay, se me fue la mente. Espérame. De las... Ay, no, se me fue. Es un puntito. Ya no hablo del 79, sino hablo del 80 como promedio final de mis clases. ¿Pesa o no pesa?
Usted ya me dijo que sí pesa. La cuestión es que no encuentra las palabras para expresar lo que piensa. Ingeniero, buen día. Ajá. Como estudiante sí tiene mucho peso. Primero que nada, tiene muchas opciones a becas y, bueno, privilegios en la universidad, hasta para matricular el primer día con un promedio de 80 arriba. Entonces sí tiene mucho valor. Correcto. Ya así, nomás analizado así a lo bruto, así por encimita, hablamos de que eso no tiene mucho peso, porque 79 y 80, un puntito. ¿Qué? ¿Cuál diferencia? Pero cuando ya veo las opciones que me da el 80, fíjense bien que solo en su título ya van a aparecer estas letritas doradas ahí, que ahora cuando ya tienen ustedes oportunidad de buscar trabajo, ya la gente ahora comienza a ver esa diferencia entre un diploma y el otro, que uno tiene letras doradas y el otro no. Ya existe un peso ahí, y un peso grande. Incluso como dijo Jarvin, a la hora de matricularse, eso pesa. ¿Por qué? Porque es de los primeros en matricularse y puede escoger sus horarios. A la hora de las becas, usted puede pedir beca. En mis tiempos eso no existía. Mis títulos no tienen nada de eso. Incluso esos dos compañeros que les digo que se graduaron con excelencia académica, Carla Hernández y Reinel Rueda, esos dos compañeros, ustedes van y ven el título de mis dos compañeros y ven el mío y es igualito. Y yo me gradué apenas con 70 puntos y algo. Pero ellos se graduaron con 80 y pico para arriba. Yo jamás les pregunté, hasta pena me daba preguntarles. Pero es que serán increíbles los dos indios. El título de ellos es igualito al mío. Solo que ellos, al graduarse con excelencia académica, aquellos tiempos, ellos no hicieron tesis. Ellos terminaron su última clase y adiós. En cambio, nosotros no. Nosotros hacer tesis, un trabajo más, irla a defender, pero imagínense que no existía esa cuestión aquí en Honduras. Fuera de Honduras, eso toda la vida se ha dado. Pero aquí en Honduras no se le daba significado a eso. Ahora sí, entonces, vean cómo si nosotros hacemos hincapié en lo que estamos haciendo, lo vamos haciendo muy definido y muy definido. Un puntito tiene un gran peso. Imagínense un puntito aquí, del 94 al 95, usted por un punto promedio de tantas clases, no sacó el summa cum laude. Entonces sí tiene peso. ¿Cuándo va a tener peso? Eso va a depender de la variable en estudio. Ojo, eso tengámoslo muy en pie. ¿Qué tan grande puede ser la desviación estándar? Eso va a depender de la variable en estudio. Por ejemplo, si hablamos de este material con el que hacen las bombas nucleares. 1 gramo de plutonio, de uranio, es 1 gramo, chavo. Eso puede generar cualquier cantidad de muertes en las personas, de 1 gramo. Entonces, hablar de 1 gramo de azúcar, ¿en qué cambia? Nada, absolutamente nada. Pero 1 gramo de uranio, cambia. Hablemos de los diamantes. Hablar de 1 quilate, ¿cambiará o no cambiará? ¿Habrá peso o no habrá peso? Sí lo hay. Sí lo hay. Sí lo hay. Ahora, seamos más definidos. Por ejemplo, en mi caso, a mi esposa, que por ahí está, ella me ha de estar oyendo. ¿En qué me afecta a mí el que un quilate en los diamantes? Ninguno. ¿Por qué? Porque yo incluso lo que le puse en el dedo fue un pedacito de plástico. A mí puede valer 1 millón de lempiras más el quilate y a mí no me afecta en nada. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no tengo el poder adquisitivo para tener una cuestión de esas. Pueden subirle todo el precio que quieran y por mí no hay ningún problema. Eso es
exógeno para mí, como dice. Ahora, que le suban a la gasolina, por ejemplo, ahora con esas estupideces que hacen estos gobiernos, que antes lo que hacíamos era comprar o pagar por el galón de combustible, y ahora para querernos manejar el cerebro, lo que hacen es que ponen el precio del litro de combustible. Cuando un carro, que se va a mover un carro con 1 litro de gasolina. Tal vez una moto puede andar un determinado tiempo ahí, pero un carro, no digamos esos camiones grandotes. Pero según ellos nos quieren manipular el cerebro diciendo que para que nosotros en la bomba miremos el precio del litro, no el precio del galón, que el galón anda arriba de 100 y ese es el que necesitamos. Yo podría echarle 50 lempiras al carro, pero porque no tengo dinero. Porque quiero ver si esos 50 lempiras por lo menos me llevan a la casa, dejo tirado el carro y me regreso y me voy a trabajar en bus. Pero no es porque los 50 lempiras de combustible que le eché me van a servir para andar trabajando. Definitivamente que no. Entonces no sé esas medidas que quieren utilizar para tratar de manipularle la mente a la gente y no, pues no hay manera. No hay manera. Entonces el que nosotros digamos que algo tiene peso o no tiene peso, eso va a depender de la variable en estudio. Por ejemplo, que me digan que yo peso 165 libras y pese 170, ¿habrá algún cambio significativo o no? No, no creo. ¿Verdad que no, mija? Vaya, yo que ya estoy viejo, que pese 5 libras más. Ya. Y al final de mis días no sé si voy a pesar mucho más o mucho menos, porque incluso el ser humano, pues como creo ya saben ustedes, a medida vamos envejeciendo, vamos perdiendo masa muscular y pues nos vamos poniendo más pequeños. Incluso mi suegra el otro día me estaba comentando que ella medía cuando joven, muy bonita mi suegra, que cuando joven medía 1,68 creo, o 1,72. Pero que ahorita que fue al doctor, le dijeron que medía 1,68 o 1,63. No me acuerdo cuál. Pero la cuestión es que ella había, ¿cómo se llama? Su estatura había bajado como en 5 centímetros. Y ella le dijo que cómo era eso posible. Y el doctor le explicó que es que entre las vértebras que nosotros tenemos, pues hay un espacio cuando tenemos cierta edad. Hay un espacio, hay una especie de material, qué sé yo. No material, alguna sustancia que hay ahí, que con el paso de los años se va haciendo más pequeña y por eso es que nos duele la espalda, porque ya no hay amortiguación ahí. Entonces eso se va perdiendo y nosotros vamos para abajo. A medida vamos envejeciendo. Esa es la razón del por qué nos vamos poniendo más pequeños cuando vamos para abajo. Entonces, la importancia tiene que ver con el estudio que nosotros tengamos. A mi edad ya eso ya no me interesa, pero